Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Antes que nada, darle las gracias a todos los panelistas, los expositores, la doctora María Liz, que es la coordinadora, darle las gracias a nuestros auspiciantes, ¿verdad? A Bagó, a la doctora Mayans, a Albatros, que siempre nos apoyan. Y bueno, el presidente hasta ahora no pudo conectarse, pero enseguida estará con nosotros, así que voy a dar inicio yo a este webinar. Primero quiero hacer un pedido a todos los socios eh, para escribir artículos originales para publicar en nuestra revista. Hay muchos artículos de casos clínicos, pero muy pocos casos originales, entonces queremos insistir con los socios que se animen a escribir, a presentar, y así vamos publicando, ¿sí? No me deja iniciar. Primero quiero, bueno, compartir un poquito los resultados de la encuesta que hicimos, la encuesta que hacemos antes de todos los webinars, que son preguntas sobre los temas que se van a tratar o por lo menos ahí cerca, ¿verdad? Entonces compartir con ustedes las respuestas, ¿verdad? Hubo la verdad que muy poca participación, solamente 9 personas respondieron, ¿verdad? Esperábamos que haya más participación también, así que bueno, empezamos, ¿sí? La primera pregunta era, ¿pueden ser causa de absceso piógeno del hígado excepto? Y la respuesta correcta es hepatitis viral, ¿verdad? Todas las otras causas, apendicitis, No, me entré 2 veces, me muero, las 2 veces me salió lo mismo. son todas causas posibles del absceso piógeno del hígado. En cuanto al diagnóstico de absceso hepático, hay que marcar lo correcto, y la mayoría también marcó que todas son correctas, y es así, ¿verdad? La fiebre es el síntoma clásico, la ecografía es muy sensible, pero la tomografía con contraste le supera en sensibilidad, y bueno, también sirve para el manejo del drenaje percutáneo. La resonancia es igual de sensible a la tomografía, es decir, 99%, pero normalmente no se usa o no sirve para el drenaje guiado. En cuanto al tratamiento del absceso piógeno, todas son correctas también, ¿verdad? Cuando los abscesos son pequeños, normalmente el tratamiento únicamente es antibiótico y con eso basta. Cuando los abscesos o el absceso es de mayor tamaño, el tratamiento es con antibióticos y drenaje percutáneo. Y en algunos casos, cuando la patología que produce el absceso hepático es de resolución quirúrgica, ya sea una colecistitis, apendicitis o diverticulitis, eventualmente podría drenarse también el absceso por vía quirúrgica. Con respecto al tipo histológico más frecuente de los tumores de mesenterio, el diagnóstico es linfoma. El tipo histológico más frecuente es el linfoma. Con respecto a los tumores malignos del mesenterio, la respuesta correcta es que normalmente necesitan una resección amplia, y porque están normalmente muy cerca de los vasos mesentéricos, también necesitan una resección intestinal importante. Con respecto al divertículo de Zenker, la respuesta correcta es la C. La disfagia y la regurgitación de alimentos no digeridos es la principal característica. Es un divertículo del esófago superior, no inferior. El diagnóstico normalmente se hace con un trago de bario, y la endoscopía inclusive puede ser peligrosa, ¿verdad? Y la pérdida de peso es muy rara. Se puede llegar a ver, pero tiene que ser un caso muy avanzado. Con respecto a la calasia, la respuesta correcta es que se caracteriza por la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. El tratamiento de la calasia, todas son correctas. El tratamiento quirúrgico es la miotomía de Heller, con alguna forma de antirreflujo. Ahora está muy de moda la parte endoscópica, ¿verdad? El POEM. También se puede hacer dilatación endoscópica, y en casos muy avanzados, cuando hay un esófago sigmoideo, entonces se puede llegar a una sigmoidectomía. En cuanto a la técnica quirúrgica, todas son correctas. Está la parte teórica de la cirugía, que la miotomía debe tener 5 a 6 centímetros hacia arriba y 2 a 3 hacia abajo. La funduplicatura de Dor tiene la teórica ventaja de que tapa la mucosa que queda expuesta, con lo cual se evita una eventual perforación. La cirugía de la funduplicatura de Toupet tiene mejor efecto antirreflujo que la Dor,
pero como no cubre la mucosa expuesta, es por lo cual algunos prefieren hacer la DOR que la tupé. Y la Nissen se recomienda no hacer porque al final otra vez queda muy, muy estrecho el esfínter esofágico inferior. Y con respecto a los trastornos de la motilidad, todas son correctas. Son patologías ya poco frecuentes, ¿verdad? El espasmo esofágico difuso o el esófago hipercontráctil son enfermedades raras, y el lupus y la esclerodermia pueden presentarse como disfagia, como alteración de parte de la enfermedad avanzada. Bueno, quiero darle ahora la palabra a la doctora María Liz Sánchez, que es la coordinadora de este webinar. Ella se va a encargar de presentarle a los expositores, a los presentadores, y va a dirigir este webinar. María Liz, adelante. Buenas noches a todos, gracias doctora Andrada. Bueno, darle la bienvenida a todos a este webinar y los presentadores, la doctora Rocío Almada, de Sala Cuarta del Hospital de Clínicas, el doctor José Martínez del Hospital de Filadelfia y el doctor Maximiliano Cáceres del Hospital Central de IPS van a compartir casos clínicos. La bienvenida a los panelistas, el doctor José López, el doctor Gustavo Machaín, el doctor Jacob Bommel y el doctor Roberto Mura. Bueno, vamos a empezar con la doctora Rocío Almada, que nos va a presentar el primer caso. Adelante, doctora. Buenas tardes, voy a estar presentándole el caso sobre abscesos piógenos hepáticos. Este caso fue inicialmente recibido en un centro hospitalario privado, ahora posteriormente derivado a nuestro servicio en el Hospital de Clínicas, en la segunda cátedra clínica quirúrgica, en el Hospital de Clínicas. En el contexto de la pandemia, ¿verdad? El paciente había presentado esa consulta en el centro privado en junio del 2021, en el segundo pico aproximadamente de la pandemia en nuestro país. Paciente masculino de 50 años sin patología de base, que previo a la consulta preinternación, 15 días antes, había presentado fiebre graduada persistente, que se día con antipiréticos comunes, rinorrea, congestión nasal y un hisopado negativo ambulatorio para COVID. 7 días antes del ingreso había sumado al cuadro cefalea ictericia con coluria, y al día del ingreso además disnea a moderados esfuerzos, lo que precipitó en su internación, ¿verdad? El paciente al ingreso febril, con regular mecánica respiratoria, con oxígeno suplementario saturando 98%, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, y en un contexto epidemiológico, ¿verdad? Se interpretó como COVID-19 y se planifica el ingreso a terapia por la dificultad ya respiratoria, todo esto en un centro privado, como había mencionado previamente. Se realizó una tomografía de tórax al ingreso, donde no se había constatado infiltrados pulmonares, un hallazgo casual de un nódulo tiroideo y imágenes nodulares múltiples en hígado. El electrocardiograma se constató una fibrilación auricular, estaba el paciente oligoanúrico con alteración del perfil renal, una insuficiencia renal aguda en primera instancia, hemoglobina de 13. Laboratorialmente presentaba leucocitosis con neutrofilia, PCR alterado de 192, un dímero de 1987, una bilirrubina total aumentada, expensas de la directa hasta 19, y en su contexto de ácido base 7.44 de pH, PO2 299 con oxígeno suplementario, PC2 de 31. El paciente ingresa con sospecha de un cuadro de COVID-19, más sepsis a punto de partida abdominal probable, más una fibrilación auricular respuesta ventricular conservada, ingresa a terapia. Se le había realizado inicialmente antibiótico terapia, se decidió hacer una antibiótico terapia de amplio espectro, piperacilina, tazobactam, vancomicina, metronidazol, y se inició la anticoagulación en el contexto de la sospecha de COVID, y además cardiológico, que el paciente presentaba la fibrilación auricular. Se realizaron hemocultivos y urocultivos, y al primer día de internación, a las 24 horas luego del ingreso, un nuevo control de laboratorio que persistía con neutrofilia, leucocitosis, mejoría del perfil renal con el soporte, había presentado mejoría de la diuresis, y
se realiza la tomografía que había arrojado estos datos informados ya, ¿verdad? Cambios inflamatorios a nivel del apéndice cecal y tejidos periapendiculares, múltiples abscesos hepáticos y un quiste renal simple izquierdo, además de litiasis vesicular. Ahí se puede observar en la imagen, imágenes con realce periférico en todos los lóbulos, o sea, en ambos lóbulos y en todos los segmentos prácticamente. En el segundo día de internación se recibe la conducta quirúrgica por el informe de anatomía patológica en el contexto de sepsis del paciente, donde se había realizado una apendicectomía abierta. Un apéndice que informa ya con datos de anatomía patológica, características congestivas periapendiculares nada más. En el cuarto día de internación, segundo día postoperatorio de la apendicectomía abierta, nuevo control laboratorial, paciente con hemoglobina de 10, leucocitosis persistente 19.000 con neutrofilia y plaquetas 125.000. Paciente pasa a sala, una leve mejoría clínica se plantea ya conducta sobre los abscesos hepáticos ante la persistencia del cuadro séptico del paciente, ¿verdad? Que no se explicaba totalmente por un cuadro de apendicitis que no era claramente, ¿verdad? La causa. El sexto día de internación, cuarto día postoperatorio de la apendicectomía, paciente persiste con leucocitosis, una bilirrubina total elevada, dímero de 3.968, ferritina 2.147, se decide drenaje percutáneo bajo tomo en el contexto de su cuadro séptico y tamaños de los abscesos que superaban los 5 centímetros. Ahí se puede visualizar con mayor detalle en las imágenes en todos los segmentos, en ambos lóbulos. Sexto día de internación, cuarto día postoperatorio de la apendicectomía, se realiza drenaje percutáneo. Se decide un drenaje percutáneo posterior, donde se realiza el pasaje por imágenes que se encontrarán en el segmento 4, 7 y 8, y uno anterior que abarcaba el segmento 2 y 3, donde se visualizaban las imágenes de mayor tamaño de los abscesos, ¿no? Como se puede ver en las imágenes. Todo bajo tomografía, guiada por tomografía y sedación del paciente. Posterior al drenaje percutáneo, se presenta una mejoría de los laboratorios, 15.400 blancos con persistencia en neutrofilia, descenso leve de la bilirrubina 23, a expensas de la directa siempre, mejoría del perfil renal, retorno de los hemocultivos y cultivos negativos y se envía para muestra la secreción purulenta extraída durante el drenaje percutáneo. Los drenajes estaban arrojando en ambos, el anterior y el posterior, 100 cc aproximadamente por día. El paciente empezó a presentar periodos más prolongados de apirexia. Ya se puede iniciar la tolerancia a la vía oral y se plantea un nuevo drenaje al cuarto día de un absceso de gran tamaño también que se había visualizado en la tomografía. En este contexto, ya posterior al 10º día de internación, se realiza una nueva tomografía donde se constatan divertículos colónicos con escasa densificación de la grasa mesentérica, que explicaba con mejor argumentación, ¿verdad?, el cuadro de los abscesos múltiples en el hígado y el cuadro séptico en el que se encontraba el paciente, que no era claramente definido por un cuadro de apendicitis. Simplemente, ¿verdad? Ahí se ven las imágenes. Cuarto día posterior al primer drenaje, donde se habían colocado un drenaje anterior y uno posterior que atravesaban el segmento 2, 3 y el 7, 8 y 4. Se decide también la colocación del drenaje en el segmento 8, donde una colección de más de 7 centímetros, y uno en el segmento 4 posterior, 4B, donde se constató también una imagen de gran tamaño que no había sido drenado aún en la primera intervención, ¿verdad? Con lo que nuestro paciente quedó con 4 drenajes, el anterior que abarcaba en el segmento 2 y 3, uno posterior que abarcaba en el segmento 7, 8 y 4,
un cuarto drenaje en el segmento 8, donde estaba también una colección de gran tamaño, y uno anterior en el segmento 4A. Media hora después, lastimosamente había perdido en uno de los drenajes que se había colocado en el segmento 8, pero había drenado una cantidad importante ya también durante la intervención. El paciente posterior a este segundo drenaje se había constatado un descenso de la hemoglobina que no se pudo justificar por un sangrado activo en el momento de los controles, ¿verdad? Se hizo una ecografía, se le hizo una transfusión ante la que respondió, se hizo en el contexto de la sepsis nada más el descenso de esa hemoglobina, y ante la persistencia de los picos febriles se había decidido ampliar el espectro de la antibiótico terapia, ya que aún no teníamos un antibiograma definido de la primera extracción de secreción purulenta, y se pasó a meropenem en vancomicina. Se había hecho una nueva toma de hemocultivo y urocultivo que quedaron pendientes de retorno. En el 11 día de internación ya se había recuperado los primeros cultivos del primer drenaje, donde retornaron una E. coli, un estreptococcus intermedio que eran de multisensibles, ¿verdad? Se hizo un control ecográfico donde se había constatado ya el descenso, o sea, la disminución de los tamaños de los abscesos múltiples. Se había decidido ya hacer una antibiótico terapia más dirigida, bajar el escalonado de los antibióticos y hacerlo dirigido a los gérmenes aislados. Se hizo un ecocardio de control para descartar endocarditis en el contexto séptico del paciente, una ecodoppler abdominal también para descartar pilefelevitis. Se hizo un nuevo control laboratorial donde ya había mejoría franca de los controles, 12.900 de glóbulos blancos con neutrofila, TP de 100, procalcitonía 0,65 ya al principio de 23. Solamente había presentado ya un pico febril después de 24 horas, o sea, sus periodos de apirexia fueron más prolongados, y por temas administrativos había sido derivado a nuestro servicio en el hospital de clínicas. Como le había mencionado anteriormente, él había sido ingresado en primera instancia en un centro privado. Bueno, se había, como ya les mencioné, una antibiótico terapia dirigida ante los gérmenes aislados, cefotaxina más clindamicina, persistiendo hemocultivo urocultivo negativo, segundo ya durante su internación. Se decide el retiro del drenaje del segmento 4A, ya que el posterior a un control ecográfico se había percatado, se había constatado la disminución franca de la colección, el segmento 8 que ya había perdido la media hora de la colocación, y sigue con los drenajes anterior y posterior colocados en el primer procedimiento, que van retirándose para ir drenando en el trayecto todas las colecciones que se habían atravesado, ¿verdad? Este segmento, el posterior que estaba drenando segmento 4, 8 y 7, colecciones bastante grandes, va retirándose para ir drenando en el trayecto. 20 días de internación, 14 días post primer drenaje. Este es el control. Se había constatado un levadrama pleural con una condensación del parénquima pulmonar adyacente. Se puede visualizar el drenaje anterior y el posterior que se va retirando y queda en pleura, ¿verdad? Pero persisten unas colecciones bastante grandes en el trayecto. Por lo que se retira el drenaje anterior que ya estaba resuelto, ¿verdad?, en su trayecto. Se movilizó y quedó fuera el posterior que se había colocado en primera instancia, y se hizo una punción de evacuación del absceso en un segmento 5, donde se constataba una colección bastante grande todavía. 25 días de internación, quinto día posterior al último drenaje. El paciente ya presentaba periodos más prolongados de apirexia con algunos picos de febrícula nada más. Ya empezó a normalizar sus laboratorios, 9.490 blancos con neutrofilia de 70, albúmina 2.7, pero también estaba con suplementación de alimentos.
Perfil renal normal, bilirrubina total francamente en descenso, 2.89 frente a 29.23 al ingreso, a expensas de la directa, fosfatasa-alcalina franca disminución 296 y sus enzimas hepáticas también normalizadas. Se realiza un modo control ecográfico para decidir los retiros de los drenajes que estaban aún presentes. Se observa catéter en las colecciones en relación al segmento 6 y 7, pero no se observa el extremo distal como se puede ver, y entonces se decide retirar levemente para poder drenar esta colección que se visualizaba bajo ecografía. Entonces se va retirando nuevamente este drenaje posterior que se había colocado. 33 días de internación, se decide el alta, paciente una semana sin fiebre, prácticamente con un periodo prolongadísimo de apirexia, había recibido antibiótico terapia amplio espectro 10 días, que se retó posteriormente a meropenem vancomicina 3 días, y completó una antibiótico terapia dirigida por 21 días de cefotaxima clindamicina en los gérmenes aislados en la primera punción. Laboratorialmente, hemoglobina de 10, glóbulos blancos 7360 con neutrófilo de 60, proteínas totales 7.10, creatinina y urea en rango, bilirrubina total 2.89, que estaba ya en mejoría, fosfatasa alcalina 296 y sus enzimas hepáticas normales. Se realiza una última ecografía de control donde ya se constataron disminución franca de todas las colecciones en todos los segmentos, y se decide el alta del paciente. Actualmente seguimiento ambulatorio en planes de colonoscopía posterior a un mes como mínimo al cuadro de diverticulitis. El paciente ya está con un mejor perfil nutricional y ecografía normal ya hepática. Y así concluimos este caso. Si tienen alguna pregunta. Genial, doctora. Yo te quiero preguntar, ¿en algún momento se pudo aislar algún germen en los cultivos del absceso? Sí, sí, disculpe, se habían aislado en la primera punción ya una E. coli y un estrepto intermedio que eran sensibles a la cefotaxima y a la clindamicina, gérmenes multisensibles, por eso se decidió bajar un poco el escalonamiento de la antibiótico terapia, se hizo dirigida por 21 días, a lo que el paciente respondió adecuadamente, ¿verdad? Ok, en el hemocultivo nada. Hemocultivo y cultivo nunca dieron positivos. Pregunto porque como es múltiple, realmente es muy raro, son muy raros los abscesos múltiples y que no salga positivo el hemocultivo. La otra pregunta es, ¿no se planteó en ningún momento hacerle, además en el primer drenaje, punción, aspiración de los más pequeños, sin dejar drenaje? Punción, aspiración cerrada de los Generalmente, otros. sí, generalmente lo que se prefiere, ¿verdad? O sea, lo que prefieren en nuestro servicio, o sea, los médicos de nuestro servicio, es hacer el drenaje, o sea, la colocación de drenajes de aquellos que tengan más de 5 centímetros, ¿verdad? En primera instancia. Pero sí llegó a realizar posteriormente de las múltiples colocaciones de drenaje del paciente, punción y aspiración de uno de los abscesos en el segmento 5. Eso ya se había realizado durante todo esto, múltiples intervenciones que había presentado el paciente. Sí, se llegó a realizar punción aspiración simplemente de uno de los segmentos. Uno de los abscesos, perdón, en el segmento 5. Ok. Doctor Gustavo Machaín, ¿algún comentario, pregunta en relación al caso? Sí, buenas noches para todos. Muy honrado de poder participar en esta actividad académica. El caso es un caso interesante, es un caso complejo. Fíjense que parece ser que empezó como una virosis, pero el dato llamativo es la ictericia, la coluria que fue surgiendo dentro de esos datos. Y recordar que, sobre todo para la gente más joven, mucho tiempo nosotros
en el Hospital de Clínicas Sajonia teníamos una frecuencia interesante de pacientes con apendicitis aguda, retrocecal, que hacían retroperitonitis y generalmente consultaban por colecciones o accesos hepáticos múltiples. Recordar que los accesos hepáticos en la segunda cátedra clínica quirúrgica, nosotros muchas veces no podemos categorizar la etiología. Hay un diagnóstico de accesos hepáticos primarios. Cuando tenemos una etiología conocida, debemos pensar en patología por pileflebitis, patología colónica. Dentro de la patología colónica, la diverticulitis colónica y la apendicitis aguda. Y dentro de la patología biliar, no olvidar las colecistitis agudas no diagnosticadas, que hacen cuadros subclínicos, y las colangitis agudas supurativas. Son pacientes que muchas veces, como en este caso, se hace un diagnóstico tomográfico de las colecciones y una sugerencia de que podría tratarse una apendicitis aguda. Este paciente en esta instancia no llegó todavía al servicio del Hospital de Clínicas, estuvo manejado en el privado, y la pregunta que me haría yo es si se hizo un diagnóstico de apendicitis aguda, ¿por qué no se hizo una cirugía laparoscópica inicial? ¿Por qué una cirugía abierta, en primer lugar? En segundo lugar, la limitación de la cirugía abierta, la incisión de Matt-Burne o análoga, no sé qué se habrá hecho acá, porque dice cirugía abierta, pero no detalla la incisión, limita mucho esa exploración. Pero el hallazgo de una apendicitis aguda congestiva debe llamar poderosamente la atención. Y acá viene otra autocrítica. Generalmente un 30 a 40% de los pacientes que se operan como apendicitis aguda en las urgencias son apéndice cecal no inflamado. Ese es un dato que, sobre todo cuando empiezan los primeros meses de la residencia, las cifras están en esa casuística que estoy citando. Y hay múltiples trabajos de diferentes servicios en este país, en Paraguay, que hablan de un 30% global. Cuando nosotros llega el paciente, tenemos que valorar el contexto, recordar que hasta ahí se había realizado una antibiótico-terapia empírica y que lo ideal es realizar una antibiótico-terapia dirigida. Y luego todos los concomitantes, ¿verdad? Todos los concomitantes. Fíjense que el último laboratorio reportado acá habla de ictericia aún, si bien en mejoría, el cuadro tóxico infeccioso controlado, pero muchas dudas. No hay sospecha de endocarditis bacteriana, pero tiene litiasis vesicular, no sé si qué pasó realmente ahí, y tiene un cuadro de enfermedad diverticular del colon, ¿verdad? Que suponemos que pudo haber hecho diverticulitis. Gracias. Gracias, doctor. En referencia a justamente lo que está diciendo el doctor Machaín, acá hay una pregunta del público donde preguntan si era conocido portador de diverticulosis colónica del paciente, si no tuvo ninguna sintomatología de la diverticulitis y si en el contexto, en ese momento de que estábamos en pandemia, COVID, se pudo interpretar erróneamente el diagnóstico. Bueno, respondiendo un poquito algunas preguntas con respecto al abordaje, ¿verdad?, inicial de la apendicectomía, habíamos justamente consultado a nosotros y eso fue más bien, lastimosamente como estaba en un centro privado, fue más bien una cuestión administrativa, ¿verdad?, de cobertura del seguro y costos de los que se hablaron en ese momento. Por eso fue más que nada, por eso la decisión del abordaje en ese momento, ¿verdad? Y con respecto a lo segundo, sí, de hecho, él ingresó como una sospecha, un cuadro respiratorio, pero con los hallazgos laboratoriales de la ictericia y el cuadro séptico que iba más hacia algo bacteriano, se añadió, ¿verdad?, de la sospecha de un cuadro de COVID,
cuadro séptico a punto de partida abdominal, que en un inicio como el paciente estaba ya con una clínica avanzada, bastante solapada en un contexto de la pandemia, se había atribuido a una apendicitis por el informe tomográfico, ¿verdad?, del paciente, y posteriormente se descartó más la posibilidad de la apendicitis, se desvió más de una diverticulitis por los hallazgos posteriores que justificaban más aún el cuadro de abscesos múltiples hepáticos en un contexto de una diverticulitis más que en una apendicitis, que la anatomía patológica era muy, muy pobre, era solamente tejido congestivo peripendicular que no justificaba mucho, ¿verdad?, el cuadro en el que se presentaba el paciente. Y evidente, o sea, justamente uno de los cuestionamientos de que dentro de la pandemia, un cuadro que solapaba también un poco respiratorio, se pudo haber omitido un poco el diagnóstico del cuadro quirúrgico, ¿verdad? Ok. Respecto a, volviendo otra vez al drenaje percutáneo, ¿por qué cuando se hizo la primera tomografía ya se habían visto los abscesos hepáticos? No se planteó en ningún momento drenar esos abscesos y expectar un poco la cirugía, la apendicectomía, ver cómo evolucionaba la fiebre, ver cómo evolucionaban los blancos, la sepsis, antes de operarle. O sea, ¿por qué se decidió primero entrar a operar y no drenar los abscesos que ya eran evidentes en la tomografía? Esa es mi pregunta. En ese momento, ¿verdad? En el otro servicio ya no podemos justificar, o sea, suponiendo, ¿verdad?, el contexto en el que se encontraban los médicos, la causa inicial se había derivado en una apendicitis, ¿verdad?, que era resolución quirúrgica, y como consecuencia ya los abscesos, se decidió por eso primero hacer la resolución del cuadro quirúrgico y posterior a eso ir tratando, ¿verdad?, lo demás, que iba a ser con un manejo un poco más conservador que la apendicectomía, que sí iba a tener una conducta quirúrgica franca, ¿verdad? Y además debemos valorar también que este paciente está siendo tratado en terapia, ¿verdad?, con interconsultas de cirugía, y siempre ante la sospecha de un cuadro respiratorio en el contexto de la pandemia también. Ok, Y gracias, además, doctora. el Sí, manejo escucho. conservador inicial de los abscesos con antibioticoterapia, que también estaba así. Ok. Doctor José López, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, al ver nomás la imagen de la tomografía, yo tuve la misma curiosidad que el profesor Machaín. El informe de la tomografía dice que había apendicitis con inflamación del tejido peripendicular, pero se veían muchos abscesos que eran superficiales, y entonces el acceso laparoscópico hubiese podido facilitar tal vez, ante el hallazgo de un apéndice congestivo, el drenaje de los abscesos hepáticos que estuvieran al alcance de la mano, y investigar un poco el resto de la cavidad abdominal. Se perdió una oportunidad muy importante en ese procedimiento quirúrgico. Realmente, en el contexto de la pandemia, me parece que a todos nos pasó un poco que algún paciente que tenía otra cosa se le catalogaba primero como COVID, y después se hacía la semiología y se veía qué diagnóstico realmente tenía el paciente, ¿verdad? Y bueno, un paciente difícil realmente, con múltiples abscesos, y veo que la cirugía mínima invasión pudo ayudar a solucionar el caso. No tengo otro comentario. Gracias, doctor López. Doctor Jacob Pommel. Buenas noches. Lo mismo que lo comentaron los doctores anteriormente, el acceso laparoscópico hubiese permitido evaluar mejor la cavidad abdominal y descartar otras causas de los abscesos. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguno de los panelistas tiene
¿Algún otro comentario, pregunta para la doctora? El público tampoco tiene ninguna otra pregunta. Una pregunta, ¿el acceso a los catéteres es fácil? ¿Compran los pacientes? ¿Siempre se hace por guía, la colocación por guía tomográfica o ecográfica? ¿Hay un servicio especial de mínima invasión en su hospital que se dedica exclusivamente a eso? ¿O hay otros médicos del lugar o del puesto que se dedican a eso? Bueno, respondiendo un poquitito en el servicio privado, realmente no estaría pudiendo responderles, pero acá en nuestro servicio generalmente tenemos cierta facilidad de conseguir los catéteres, ¿verdad? ¿Por la fundación? En fundación y también acceso, generalmente los catéteres estos tipo pigtail para nefrostomía solemos contar también en la farmacia social. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío Almada. Vamos a pasar al siguiente caso que nos va a presentar el doctor José Martínez. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Antes que nada, saludarle a todos los colegas que están presentes, ¿verdad? Tanto a los panelistas y a los organizadores del evento, y muy agradecido por la invitación de poder participar de una charla de la Sociedad Paraguaya. Es muy gratificante volver a ver caras conocidas. Bueno, yo voy a empezar mi presentación, es también acerca de un caso clínico que quiero compartir en esta oportunidad. Enseguida. No sé si ahí se logra ver. Ahí se ve. ¿Se ve? Ok. Bueno, así como dice el título de la presentación, ¿verdad? Yo trabajo en el Hospital de Filadelfia, ¿verdad? Quería hacer una breve reseña sobre nuestro hospital. Uno de los panelistas, el doctor José López, también es compañero mío de trabajo y estamos acá trabajando en la ciudad de Filadelfia. Bueno, nosotros estamos ubicados en aproximadamente a 470 kilómetros de Asunción, o sea, a nivel del Chaco Central, en la ciudad de Filadelfia, que fue fundada en el año 1931. En ese entonces los primeros colonos menonitas, ¿verdad? Fueron los que llegaron a esta región. Eran una población aproximada de 1.500 habitantes, que hoy en día, bueno, en el año pasado, los últimos datos del censo, ¿verdad? La ciudad tiene alrededor de 20.000 habitantes, ¿verdad? Junto con la colonia que está aquí al lado, que es la ciudad de Loma Plata, aproximadamente el 60% de la población del Chaco Central o de Boquerón está en estas dos ciudades, ¿verdad? Quería destacar que la mayoría de la población acá, ¿verdad? Es pluricultural. Más o menos el 50% de los habitantes acá del casco urbano son de pueblos originarios, ¿verdad? Nosotros convivimos con muchas comunidades indígenas alrededor de Filadelfia, aproximadamente 7, ¿verdad? Donde la mayoría de la población está dada por la etnia Nivaclé. Luego vienen los guaraníes y los que son los primeros pobladores, digamos, de esta región. Ellos ya estaban asentados en el Chaco Central antes de la venida de los menonitas. Nuestro hospital es un hospital de fondos privados, digamos, ¿verdad? Tiene aproximadamente 90 años desde su creación en 1931, donde realmente en esa época era apenas 2 habitaciones, donde una era la sala de parto y la otra era donde se atendían las urgencias, ¿verdad? Y pertenece a la Asociación Civil Menonita, que es un brazo de la cooperativa Fergen. Acá en nuestro hospital prestamos servicio a todos los pacientes de la población acá regional, de todas las etnias. También trabajamos como un hospital tercerizado para los asegurados de IPS. Entonces es una breve reseña de cómo estamos ubicados en el tiempo y en el espacio acá en el Chaco. El caso que les quería presentar hoy es el pseudoquiste mesentérico, ¿verdad? Donde quiero primero hablar de algunos antecedentes sobre esta patología. El término médico que se aplica al quiste de mesenterio es un término para, digamos, definir a cierto tipo de tumores quísticos que son intraabdominales, que son una aparición extremadamente rara, ¿verdad? Su hallazgo más bien en la mayoría de los casos es un hallazgo casual,
durante el examen físico del paciente o en algún estudio imagenológico que se hace de rutina. Y generalmente pueden estar localizados en cualquier parte del mesenterio, desde el duodeno hasta el recto. El lugar predilecto para la aparición de estos tipos de tumores del mesenterio es a nivel del intestino delgado. Como mencioné recién, su hallazgo casual y en la mayoría de los casos, hasta en un 50% de ellos, pueden presentarse asintomáticos, ¿verdad? O en algunas oportunidades puede presentarse simulando un cuadro abdominal agudo quirúrgico, ¿verdad? Que generalmente ya es consecuencia de una complicación de estos tumores quísticos, ¿verdad? Que son la hemorragia, torsión, puede haber una perforación y producir una peritonitis generalizada. Y en algunos casos, dependiendo del tamaño del tumor quístico del mesenterio, puede incluso producir un cuadro de obstrucción intestinal. El caso, digamos que lo que me llamó la atención, o lo que me animó a presentar este caso, es que leyendo en la literatura, ¿verdad? Definen, digamos que la incidencia de estos quistes es de aproximadamente un caso cada 27.000 a un caso en cada 250.000 ingresos hospitalarios. O sea, es extremadamente raro. Y de estos casos de tumores mesentéricos, los pseudoquistes mesentéricos son aún todavía más raros que los propios tumores mesentéricos, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios que hablan de que hasta la fecha, más o menos en el 2010, habían sido publicados solamente 14 casos en la literatura japonesa. Perdón. Generalmente los síntomas de estos tumores mesentéricos aparecen en tumores que tienen al menos 5 centímetros de diámetro. Los tumores más pequeños en su gran mayoría son asintomáticos, ¿verdad? Y el principal síntoma de consulta en estos casos es el dolor abdominal leve y difuso, muchas veces inespecífico. La diferenciación entre un quiste mesentérico y un pseudoquiste, también llamado quistes falsos, ¿verdad? Es netamente histológica, ¿verdad? En el caso de los quistes mesentéricos, el revestimiento del interior de los quistes está dado por un epitelio columnar y en algunos casos por células cúbicas, y a diferencia del pseudoquiste, ¿verdad? Carece de un revestimiento epitelial en su pared, ¿verdad? Entonces, esto recuerda un poquito a lo que son los pseudoquistes pancreáticos también. En cuanto a la etiología para la aparición de estos tumores mesentéricos, ¿verdad? No hay un consenso todavía bien identificado, pero sin embargo, una de las hipótesis más aceptadas globalmente sostiene que generalmente aparecen como una consecuencia de una obstrucción de los vasos linfáticos del mesenterio, ¿verdad? O alguna lesión de los ganglios linfáticos mesentéricos que producen una acumulación de linfa, ¿verdad? Básicamente entre las dos hojas del mesenterio. También puede haber un tejido ectópico linfoide que como precursor de este quiste. Muchas veces también se han asociado a enfermedades congénitas, ¿verdad? Divertículos, cirugías a nivel del área de la pelvis, ¿verdad? Que esto justamente quiero resaltar porque está un poco relacionado con el caso que voy a presentar, y también por enfermedades inflamatorias pélvicas en el caso de la mujer. Existe una clasificación bastante simplificada de los quistes del mesenterio que corresponde al doctor Perrot y su grupo colaborador, ¿verdad? Donde le divide básicamente en 5 grandes grupos, que son quistes de origen linfático, de origen mesotelial, de origen entérico, y en origen urogenital, y pseudoquistes que no corresponden al páncreas, ¿sí? Quería resaltar que la mayoría de los pseudoquistes mesentéricos, ¿verdad? Como le dije recién, quistes falsos son de etiología infecciosa o traumática, ¿verdad? Ahí entra a tallar lo que le había mencionado recién acerca de las cirugías a nivel de la endopelvis. Y generalmente producen acumulación de líquido linfático o purulento entre las hojas del mesenterio, y eso es lo que da el abombamiento y la formación tumoral quística. Aparte de su característica histológica, que es la ausencia de revestimiento en sus paredes, ¿verdad? Estos tumores quísticos también a veces pueden contener restos de material necrótico, fibrina, incluso células linfocíticas y macrófagos. Bueno, ahora enfocándome ya en el caso que me tocó resolver. Este es un caso que operamos con el doctor López hace 3 años. El motivo de consulta de la paciente era un dolor abdominal difuso, ¿verdad? Era una paciente joven, mujer de 25 años, que no se conocía portadora de ninguna patología de base. Refería a un cuadro de dolor abdominal crónico a nivel de
hipocondrio derecho y flanco derechos, de al menos 2 semanas de evolución, no estaba relacionado con la ingesta de alimentos, también negaba sensación febril. En esa oportunidad ella refería que presentaba o había presentado episodios de náuseas, pero no sin ningún vómito, y últimamente se notaba inapetente y no mencionaba tampoco ninguna alteración a nivel del tránsito intestinal. Ella había tenido una exacerbación de esos síntomas 3 días antes del ingreso hospitalario. Se había automedicado con analgésicos comunes, antiespasmódicos, logrando una mejoría parcial de los síntomas, pero sin la desaparición de los mismos, lo que le motivó finalmente a venir a la consulta. Negaba cuadros similares anteriores, y al examen físico del ingreso la paciente se encontraba normotensa, no estaba taquicárdica, tenía una buena saturación de oxígeno, estaba febril, tanto a nivel axilar como rectal. En el examen físico por área, en el área respiratoria no presentaba ningún dato llamativo al examen físico. A nivel del aparato cardiovascular, no había mayores datos a nivel del área central, pero sí voy a mencionar un dato después dentro de los hábitos o de los antecedentes ginecológicos, ¿verdad? Y en el examen físico del abdomen, ella tenía un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda a nivel del hipocondrio y flanco derechos, presentaba una leve defensa muscular, no tenía irritación peritoneal. En la región examinada, ¿verdad?, que mencioné donde estaba localizado el dolor, se palpaba por medio de la palpación profunda una masa tumoral que era sólida elástica, aproximadamente 10 centímetros de diámetro mayor, presentaba una superficie lisa, regular, con bordes y límites parcialmente definidos, ¿verdad? No se podía definir bien hasta dónde abarcaba la tumoración, era ligeramente móvil y también impresionaba no estar adheridos a planos profundos, los ruidos hidroaéreos eran normales y tampoco presentaba ictericia de piel ni mucosas. A nivel del tacto rectal y vaginal, el fondo saco Douglas no estaba bombado ni doloroso, la temperatura no estaba aumentada y en el tacto vaginal no había leucorrea ni ningún tipo de otra secreción, y la maniobra de Frenkel era negativo bilateral. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, esta paciente había tenido una operación de cesárea 7 años antes del cuadro actual, ¿verdad? Y se había implantado un dispositivo intrauterino 2 años previos, 2 años antes al inicio de los síntomas actuales. En cuanto a su FUM, había tenido 3 semanas antes del cuadro clínico, no había un retraso menstrual, y como dato, como dije recién, que tenía una relación con el aparato cardiovascular, ¿verdad? La paciente en el postparto inmediato, 7 años antes del cuadro actual, había presentado una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho, ¿verdad? Que fue resuelta con tratamiento médico. En cuanto a los estudios y métodos auxiliares de diagnóstico, la rutina laboratorial de ingreso presentaba una buena hemoglobina, no había anemia, los glóbulos blancos estaban dentro de rango, no había una neutrofilia ni desviación a la izquierda, las plaquetas eran normales. En cuanto al coagulograma, no encontramos tampoco ninguna alteración, la función renal era normal. Habíamos solicitado también marcadores tumorales por la masa tumoral palpable que se logró examinar con el examen físico, ¿verdad? Y que son el CA19-9, CEA y el CA125, que vinieron, digamos, dentro de rango. En cuanto al resto de la rutina laboratorial, el hepatograma estaba normal, no había alteración. Le pedimos amilasemia y lipasemia porque el cuadro ya era arrastrado, entonces por eso fue el motivo de pedir ambas enzimas, ¿verdad? Y ambas estaban dentro del rango, con lo que se descartó una pancreatitis. Le pedimos un examen cualitativo, un test de embarazo, que retornó negativo, y a nivel del análisis de orina no había ningún dato de valor. En cuanto a las radiografías de tórax y abdomen del ingreso, a nivel torácico podemos ver bien que no había ninguna lesión tumoral, no había ningún bloque neumónico, no había ningún tipo de derrame pleural. El parénquima pulmonar parecía normal, la sombra cardíaca, la silueta cardíaca también, y no se notaba tampoco ningún tipo de neumoperitoneo por debajo del diafragma. En la radiografía de abdomen se notaba muy bien el marco colónico, que contenía materia fecal y gases, ¿verdad? No había ningún tipo de nivel hidroaéreo de asas delgadas, y tampoco había nada llamativo aparte del marco colónico bien evidente, ¿sí? Luego el primer examen
imagenológico en pedir, luego de la radiografía, pedimos una ecografía abdominal, donde se informaba que a nivel hepático no había lesiones ocupantes de espacio, no había ningún tipo de lesión quístico o tumoral sospechoso de metástasis hepática. La vesícula era normal ecográficamente, no había cálculos en su interior y sí se notaba una masa tumoral bien delimitada a nivel de hipocondrio, flanco derecho, con un contenido heterogéneo, sin visualizarse restos de material sólido en su interior, ¿sí? Ambos riñones estaban normales y una pequeña cantidad de líquido libre a nivel del fondo de saco de Douglas. Bueno, el siguiente paso que decidimos, ya con todo esto que teníamos, ¿verdad? Que solicitamos una tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, que se realizó, y aquí les muestro el video. Ahí va a aparecer la masa tumoral quística bien delimitada a nivel del hipocondrio y flanco derecho, paraórtica derecha. En el informe de esta tomografía se informaba evidentemente el hallazgo de esta masa tumoral, ¿verdad? Describía que no había ningún tipo de otra adenomegalias a nivel del mesenterio. También coincidía con lo que había descrito la ecografía, que había una escasa cantidad de líquido a nivel del fondo de saco de Douglas, y el resto del estudio, digamos, no había mayores datos positivos. En base a estos datos, durante el examen físico y con los métodos auxiliares de diagnóstico, decidimos la intervención quirúrgica de esta paciente en forma programada. El diagnóstico presuntivo preoperatorio era el del tumor quístico intraabdominal a nivel del mesenterio, y el origen de esta masa tumoral íbamos a determinar luego por histología. El abordaje fue una laparotomía exploradora, una incisión mediana. En el inventario de cavidad durante la cirugía pudimos comprobar el líquido que estaban a nivel de la pelvis, sobre todo era un líquido citrino en escasa cantidad. Se observaba perfectamente la tumoración quística a nivel del mesenterio, que medía aproximadamente 8 centímetros de diámetro mayor. No estaba adherida a otros órganos abdominales, tenía una superficie lisa regular, bordes límites bien delimitados, y estaba situado aproximadamente a 100 centímetros del ángulo de Treitz. Y no se identificaban tampoco otras adenomegalias mesentéricas. El resto del estudio del inventario de los otros órganos intraabdominales se presentaban de características conservadas, tanto los anexos, el marco colónico, el resto de los órganos intraabdominales no presentaban ninguna característica de invasión y tampoco había ningún signo de carcinomatosis peritoneal. En base al hallazgo quirúrgico decidimos hacer una resección intestinal en cuña, englobando al tumor en forma completa a nivel del mesenterio, ¿verdad? En este caso decidimos hacer la resección intestinal porque era prácticamente imposible resecar solamente el tumor o enuclear el tumor sin desvascularizar a la asa delgada que estaba próxima al tumor, ¿verdad? Entonces por eso decidimos hacer una resección en cuña. La resección fue completa, ¿verdad? Con buenos márgenes, y luego de la resección procedimos a la anastomosis término-terminal y ayuno-yeyunal con sutura manual, un cierre de la brecha del mesenterio y un drenaje de cavidad a nivel del fondo de saco de Douglas. En cuanto a, acá tengo la foto del hallazgo quirúrgico, ¿verdad? Esa es la foto intraoperatoria. Y en cuanto a la evolución de la paciente, ¿verdad? La paciente presentó una evolución bastante satisfactoria en el postoperatorio, no logró, o sea, no tuvo ninguna complicación en el periodo postquirúrgico inmediato. Fue alta al 6º día postoperatorio, en buen estado general, una alimentación vía oral exclusiva, ¿verdad? Con hábitos fisiológicos conservados, flatos y catarsis positivos desde el 3er día postoperatorio. A la fecha y luego de los controles sucesivos, la paciente no tuvo ninguna recidiva local ni tampoco ninguna complicación asociada a la cirugía, tanto en el examen clínico como los exámenes imagenológicos que se realizaron después. En cuanto al informe de la anatomía patológica que informó el doctor Cubilla, el profesor Cubilla, refería que el hallazgo histológico era el de un pseudoquiste mesentérico, 7 centímetros de diámetro, que estaba revestido por tejido inflamatorio, así como en su pared también, ¿verdad? No se lograba identificar ningún tipo de
señal de atipias ni proceso neoplásico maligno, y el segmento del intestino que estaba adyacente al tumor no presentaba cambios significativos. Entonces, con esto, digamos que confirmamos el diagnóstico de pseudoquiste mesentérico, que es un hallazgo, como mencioné al inicio, sumamente raro, ¿verdad? Y lo anecdótico de esto es que se presentó en nuestra población, que es relativamente escasa, ¿verdad? Comparando con otras grandes ciudades acá del país. Algunas de las fotos típicas del Chaco, ¿verdad? Del famoso Samuú, algún monumento a la entrada de la ciudad de Filadelfia. Dentro de nuestro hospital tenemos un museo hospitalario que justamente donde se observa, esa era la primera edificación del hospital en el año 1931, o sea que hasta ahora persiste y es, es mantenida como un museo hospitalario, ¿verdad? Y algunos de los parques que tenemos acá por la ciudad. Desde ya, muchas gracias por la atención y nada más que mencionarle a las autoridades de la SOPACI, ¿verdad? Que estaríamos contentos de recibirles en nuestra ciudad en algún momento y de que se pueda realizar una actividad clínica quirúrgica acá en forma presencial cuando se pueda. Muchas gracias, doctor. Una pregunta. Sí. ¿El dolor crónico aproximadamente cuánto tiempo de evolución? La paciente refería por lo menos 2 semanas de evolución de un dolor cólico, pero no de mucha intensidad, ¿verdad? Que se exacerbó 3 días antes del ingreso hospitalario, se automedicó y al no ceder completamente los síntomas es lo que le motivó a la consulta, ¿verdad? En ningún momento había consultado entonces en ese tiempo. Había consultado previamente, ¿verdad? Es una paciente que no era muy asidua a nuestro servicio y cabe resaltar también que acá en la cultura menonita y también a nivel de la cultura indígena, generalmente tiene que doler mucho o tiene que molestar mucho para que el paciente sea motivado a consultar en el hospital, ¿verdad? Es una cuestión cultural prácticamente. Ok, y quedó internada desde el momento que consultó, quedó internada. Exacto. Y todo se realizó en el mismo tiempo, vamos a decir. O sea, entró por la urgencia, se internó y concluyó con la cirugía. No hubo alta. No hubo alta en el medio. No Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Machaín. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, buenas noches nuevamente. Felicitarle al doctor José Martínez y al doctor José López por la brillante presentación, muy bien documentada, y hacer un pequeño análisis. El quiste del mesenterio no es una patología frecuente. Generalmente hay que tener alto índice de sospecha. El dolor abdominal crónico puede ser uno de esos datos. Y lo otro, al ser una tumoración móvil que con el tamaño se convierte en una tumoración que anteriormente van a encontrar ustedes la denominación de quiste fantasma. Le examinan algunos médicos y algunos lo encuentran, y como el mesenterio es móvil, al ser examinado por otros médicos no lo encuentran. Y recalcar y resaltar el papel de la tomografía es fundamental, sobre todo para hacer la correlación con el nivel vascular. Cuanto mayor tamaño del quiste o pseudoquiste mesentérico, es muy importante correlacionar para ver la afectación vascular y plantear nuestra cirugía. Lo único que yo agregaría es que idealmente es necesario contar con biopsias temporáneas para tener mejor resolución, mejor capacidad de resolución para esta patología. Y recordarles que esta semana, hace unos días, estuvimos en el Congreso del Colegio Americano de Cirujanos, y hay una clasificación de Wake Forest, una clasificación para pancreatitis aguda y sus complicaciones, y que nos habla justamente más del WON que del pseudoquiste, pero que habla el tipo de una localización topográfica en el mesentérico que define pautas. Yo plantearía acá un diagnóstico diferencial con esta patología. Es un pseudoquiste, no tiene epitelio y está rodeado por tejido inflamatorio circundante. Puede haber o no necrosis, y acá lo importante
es que se hizo este diagnóstico y la evolución y los hallazgos y la confirmación histológica confirman que lo realizado está plenamente justificado. Otra evolución sería si hubiese tejido mitótico dentro de este contexto. Entonces ahí la remoción, la extirpación quirúrgica completa de la tumoración con esos márgenes que ustedes bien detallaron son fundamentales, y también valorar todo el contexto, si hay adenopatía, adenomegalia o infiltración vascular. Bueno, felicitarle nuevamente, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, siguiendo con lo que dijo el profesor Machaín, doctor José López, más que un comentario, una pregunta que también participó en la cirugía y en el caso. ¿Cuáles fueron los diagnósticos diferenciales que ustedes se plantearon en el momento en que empezaron a estudiarle a la paciente? Una paciente con un dolor bastante inespecífico en mesogastrio, y entonces la disquisición diagnóstica empezó así como expuso el doctor Martínez, con una pancreatitis, y se hicieron los análisis y los estudios de imágenes correspondientes, pero se descartó esa posibilidad. Además, el dolor empezó como cólico y después un dolor sordo, pero a la palpación del abdomen no podía uno percatarse francamente de la presencia de una tumoración. Sí, cuando estuvo anestesiada nosotros le palpamos y era mejor palpable la tumoración. Y en este caso, por supuesto, la tomografía nos ayudó muchísimo en el diagnóstico y nos ubicó en el tema, ¿verdad? Una vez que tuvimos la imagen tomográfica, había muy poca duda de qué es lo que íbamos a encontrar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Doctor Bommel. Y una pregunta, si le hicieron preparación colónica al paciente y también en el postoperatorio, ¿a los cuántos días generalmente a este paciente le iniciaron tolerancia, o generalmente cuántos días esperan para iniciarle, o son inician más precoces? Bueno, esta paciente no recibió preparación colónica, ¿verdad? No, ese fue un detalle que tal vez pudimos haberlo hecho. No esperábamos tampoco encontrar nada a nivel de colónico por la tomografía previa, ¿verdad? Y ¿qué era la otra pregunta? Creo que era... Cuando inició tolerancia. La tolerancia inició entre el cuarto y el quinto día, ¿verdad? Al tercer día presentó tránsito intestinal, pero la ingesta vía oral en ese entonces era apenas tragos de agua, un poco de té y cosas así, ¿verdad? Recién inició una tolerancia con una dieta específica a partir del cuarto día. Bueno, acá hay una Gracias. pregunta. ¿Cuál creen que fue la etiología en este caso? Pregunta al público. Yo creo que está un poquito relacionada tal vez, como describe la literatura, ¿verdad? Con manipulaciones quirúrgicas de la endopelvis. La paciente había tenido una cesárea hace 7 años, o sea, previo al inicio del cuadro clínico que le motivó a la cirugía. Y bueno, creo que esa pudo haber sido una causa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Felicitarle a ambos, pioneros en el Chaco. Y bueno, vamos a continuar con el último caso. El doctor Maximiliano Cáceres nos va a presentar un caso del Instituto de Previsión Social. Adelante, Máximo. Buenas noches a la audiencia. Yo soy el doctor Maximiliano Cáceres, soy residente del tercer año de cirugía general en el IPS Central. Se ve mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, se ve.
Perfecto, yo les voy a hablar de un caso de una patología esofágica poco común. Ok, es un masculino de 83 años procedente de la ciudad del Este, cuyo motivo de consulta primeramente fue dificultad para la deglución. Este cuadro inició un año antes del ingreso con dificultad para la deglución de alimentos sólidos, inicio insidioso, asociado a sensación de opresión retroesternal ocasional, regurgitación y vómitos de contenido alimentario. Un mes antes del ingreso, la disfagia progresa a líquidos. El cuadro se acompaña de pérdida de peso involuntaria de 10 kilogramos, astenia y halitosis. Este niega tos, fiebre u otros síntomas. Ante persistencia del cuadro, él acude a IPS de Ciudad del Este, donde se le realizó una serie de estudios auxiliares y con estos resultados fue derivado a nuestro servicio para mejor evaluación y una conducta terapéutica del cuadro. Mencionar que rápidamente es un paciente hipertenso, prostático benigno. Como dato interesante, es un paciente que había referido haber sido picado por la vinchuca hace aproximadamente 60 años durante su juventud. Negó otras patologías de base y como cirugías previas tuvo una apendicectomía en la infancia, un traumatismo penetrante por arma de fuego a 64 años y posterior a eso tuvo 3 cirugías de oclusión por bridas y adherencias entre los años 1957 y 1960 aproximadamente. Dentro de sus hábitos fisiológicos, el paciente tenía una diuresis que iniciaba con esfuerzo, transcurría con normalidad y concluye sin dificultad. El hábito defecatorio estaba conservado, era un bebedor social y no fumaba. Dentro del examen físico, era todo normal, ¿verdad? Sin particularidades, para no ahondar mucho en temas que no van tanto con lo que les quiero comentar. Pero sí se notaba que el paciente había perdido peso, o sea, tenía se notaba un poco de prominencias óseas y él refirió también que con la pérdida de peso de 10 kilos en los últimos meses era notorio eso a la ectoscopía, ¿verdad? El laboratorio de ingreso tenía un hemograma de 7200, fórmula leucocitaria toda normal, glicemia, urea, creatinina, todo en rango, sus electrolitos, perfil lipídico, perfil proteico, albúmina de 3.9 como un dato interesante para una de las decisiones que vamos a tomar posteriormente, su perfil hepático normal, crasis 100%, orina simple no patológica. Tenía como dato adicional un perfil tiroideo que informaba, más que nada, un hipotiroidismo subclínico, que por la TSH ligeramente elevada, que no requirió de ningún seguimiento posterior. Tenía una serología para Chagas en el contexto de su antecedente por picadura vinchuca. Un Chagas IgG de 13 para una referencia no reactiva inferior a 1. Él trajo consigo un informe de un esofagograma cuya imagen no pudimos obtener, pero hablaba de un fenómeno de la dilución sin alteraciones, un esófago de calibre aumentado con relleno homogéneo, ondas de vaciamiento no efectivas, presencia de ondas terciarias en el tercio medio e inferior de la columna del esófago y un pasaje retardado y filiforme a través del cardias. Como les dije, no contaba con una imagen consigo. Él se hizo en el Brasil una manometría esofágica que hablaba de una discreta hipotonía del esfínter inferior del esófago con un relajamiento deficitario de tanto en posición abdominal como, dice torácica, que había parado y acostado. El cuerpo esofágico se observó aperistalsis e hipocontractilidad en todas las evoluciones que fueron compatibles con la acalasia de cuerpo y también se vio hipotonía del esfínter esofágico superior. Trajo consigo una pechimetría monitorizada que como conclusión informaba un reflujo gastroesofágico ácido patológico mixto con predominio en el paciente sentado, ¿verdad?
En base a esto, fue evaluado en recorrida médica por nuestros médicos de planta, jefes y residentes, y le habíamos solicitado otros estudios. Antes que nada, un nuevo esofagograma a fin de obtener una imagen. Bueno, aquí lo que veíamos era que había una deglución simétrica, paso de contraste varitado, se aprecia un esófago de una situación central, sin desviaciones patológicas, no se observó pasaje del medio de contraste a vías aéreas y trayectos fistulosos, un tránsito faringo-esofágico en tiempo adecuado. Ahora, en el deglutograma lateral se observó muesca de concavidad posterior, intermitente, de bordes regulares, en cara posterior de la región faringo-esofágica, que fue a nivel C4, que podría corresponder a una contracción del músculo cricofaringio. Además, se evidencia otra muesca en C5, C6 en relación a osteofitos anteriores de los cuerpos vertebrales mencionados. El esófago se encontró de calibre conservado, midiendo hasta 27 milímetros, en tercio distal de diámetro transversal, peristaltismo disminuido, con contracciones ineficaces, además de presencia de ondas terciarias de contracción en el tercio medio e inferior del esófago. Se constata pasaje de contraste a nivel de la unión esófago-gástrica, mostrándose este enlentecido, condicionando retención de contraste a dicho nivel. Tras 20 minutos del inicio del estudio, no se logró el aclaramiento completo del contraste retenido. A nivel gástrico no había datos de interés. Este esofagograma dio como una conclusión una calasia cricofaringea. También le habíamos hecho una endoscopia digestiva alta, que como datos positivos lo marqué en rojo, había restos líquidos en esófago y saliva en pequeña cantidad, las cuales se aspiraron, mucosa con múltiples erosiones pequeñas sin fibrina, y un pinzamiento diafragmático que se encontraba a 40 centímetros de la arcada dentaria superior, cosa que es normal. El estómago era de volumen y de distensibilidad normal. En el contexto de su enfermedad de Chagas, también se le había hecho una colonoscopía, en donde, bueno, en el contexto de una mala preparación intestinal, se vio que, bueno, se llegó hasta el ciego, y el colon y el recto aparentemente sin lesiones. También en el contexto de su enfermedad de Chagas, se le había hecho un ecocardio, donde se encontró, bueno, una fracción de eyección dentro del rango aceptable, una fracción de acortamiento también. Sinceramente nos llamó la atención que, bueno, el ecocardio también no era tan patológico como se esperaba, considerando el tiempo de evolución del paciente, ¿verdad? Llegamos a los diagnósticos de una acalasia por enfermedad de Chagas, una cardiopatía hipertensiva, bocio multinodular, su hipotiroidismo subclínico y su hiperplasia prostática benigna, que, bueno, ya la traía consigo y estaba siendo tratado por urología. En este contexto, nosotros teníamos un diagnóstico, pero no era concluyente, considerando que algunos estudios nos hablaban de hipomotilidad hacia el tercio distal del esófago, una hipotonía del esfínter superior, un esofagograma que nos hablaba de una calasia cricofaringea. Entonces hicimos una interconsulta con la gente de gastroenterología, que, bueno, hizo un resumen, hablamos de un Chagas positivo, una anometría esofágica peristalsis del cuerpo con déficit de relajación del esfínter esofágico inferior, una pachymetría que hablaba de un reflujo gastroesofágico ácido, el esofagograma que no tenía imagen, que hablaba de un esófago de calibre aumentado, con ondas no efectivas, en contraposición del esofagograma que se hizo en IPS, donde el esófago no estaba aumentado de tamaño, la endoscopía, que ya les mencioné, y el nuevo esofagograma que también les comenté. Bueno, en esta reunión clínica que tuvimos, tanto el servicio de cirugía general como el servicio de gastroenterología, se decidió repetir la manometría, la cual no consideramos concluyente. Entonces se decidió hacer una nueva manometría de alta resolución con uno de los médicos renombrados de nuestro hospital. Aquí, bueno, pudimos ver que con las degluciones húmedas de consumo de líquido en ese momento,
pudimos ver una motilidad de un cuerpo esofágico aperistáltica en el 100% de las degluciones, contracciones prematuras en el 100% de las degluciones, con un integral de contracción, bueno, de 252 milímetros de mercurio. Con relación a la respuesta de tragos rápidos, hay una ausencia de la contractilidad del cuerpo esofágico, una ausencia de inhibición deglutoria completa a nivel de la unión esófago-gástrica, y también ausencia de vigor contráctil post-degluciones. En este caso, sí hablaba de una coordinación faringo-esofágica normal. En posición sentada también había a la ingesta de 200 cc de contraste varitado, el de agua, perdón, hubo ausencia de peristaltis y ausencia de inhibición de gluteria completa de la unión esófago-gástrica durante los tragos rápidos. Y también presencia de presurización panesofágica, que aparentemente no veo la imagen aquí. Bueno, en el contexto de esta manometría esofágica de alta resolución y teniendo en cuenta los nuevos criterios para la clasificación de acalasia según la clasificación de Chicago, versión número 4, se llegó al diagnóstico de una acalasia tipo 3. Comentarles, bueno, la acalasia en sí es un trastorno infrecuente del esófago que puede presentarse a cualquier edad, afecta de igual manera tanto a hombres como a mujeres, y en la mayoría de los casos no se encuentra una relación familiar. Realmente no hay una causa específica de esta enfermedad, pero se produce por la incapacidad del esófago de contraerse y de empujar el alimento al esófago, sea por la falta de relajación del esfínter esofágico, cosa que impide el correcto paso de los alimentos al estómago, ¿verdad? En este caso, este paciente tenía una acalasia tipo 3, que les quise poner aquí la clasificación de Chicago, versión número 4, donde, para mencionarles, teníamos el tipo 1 de acalasia, en donde teníamos, como le mencioné recién en el concepto de acalasia, una IRP anormal en la mediana de las mediciones que se toman en la manometría, y el 100% de la peristalsis se encuentra afectada. En la tipo 2 encontramos, quiero mencionar que esta es la más frecuente también tenemos una mediana normal del IRP afectado, con 100% de la peristalsis fallida. Y también encontramos presurización panesofágica en el 20% o más de las degluciones. Luego en la tipo 3, que nosotros es la que tenemos aquí presente, tenemos una mediana anormal de la IRP y un 20% o más de las degluciones con una prematura o espástica contracción, pero sin evidencia de peristalsis del esófago, ¿verdad? Mencionar también que, bueno, en esta clasificación hay un cuarto concepto que no había previamente, que habla de la obstrucción de salida a nivel de la unión esófago-gástrica, que tiene una pequeña diferencia con la acalasia tipo 3, que en el caso de la acalasia tipo 3 nosotros no vamos a tener, como les dije, contracción eficaz del cuerpo del esófago, y cuando hay una obstrucción de la salida de la unión gastroesofágica, según esta clasificación, esta puede estar o no presente, esta contracción eficaz o no del cuerpo esofágico. Para mencionarles un poco más, ¿verdad? La clasificación de Chicago, de acalasia tipo 1 clásica, hablamos de una peristalsis del cuerpo, 100% de las ondas fallidas, un esfínter esofágico inferior hipertónico. Bueno, y aquí ya sé como un adelantamiento de lo que sería el tratamiento acorde para cada tipo de acalasia. La tipo 2, vemos que hay una panpresurización del cuerpo esofágico, contracciones simultáneas a la deglución en todo el cuerpo del esófago, que si bien están presentes no son eficaces.
respetando el concepto de acalasia que veníamos diciendo. Estas son prematuras las devoluciones, el esfínter esofágico también se encuentra hipertónico, y también mencionar que esta es la más común de todas. La acalasia tipo 3 es una acalasia espástica. Esta tiene poca respuesta a muchos, o sea, a los distintos tipos de tratamiento que les voy a hablar más adelante. El dolor torácico es muy característico, cosa que este paciente lo tenía, y los espasmos por lo general son de alta presión, pero no fue así en el contexto de este paciente, solamente en 3 de los 10 tragos que había mencionado. En este contexto nos encontramos con qué conducta a seguir, ¿verdad? Les comenté que hay, dependiendo del tipo de acalasia, también nosotros apuntamos al tipo de tratamiento. Mencionarles que dentro del tratamiento de la acalasia no hay un tratamiento eficaz para tratar la peristalsis deficitaria del esófago. Por lo general, el tratamiento va dirigido a una relajación del esfínter esofágico inferior, sea esta de manera quirúrgica o de manera endoscópica. Sí, también hay, se habla de una posibilidad médica, donde utilizan nitratos, bloqueantes de calcio, pero estos por lo general no tienen una buena respuesta, y si la tiene no es tampoco a largo plazo. Dentro de la quirúrgica conocemos la miotomía de Heller, que, bueno, que es lo que significa el tratamiento de la acalasia, que habla de justamente disminuir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, y pero que también está asociada a un reflujo gastroesofágico posterior, por eso por lo general está acompañada de una fundoplicatura. La endoscópica, tenemos dos tipos de tratamientos endoscópicos. Está el tratamiento de dilatación con balón de acalasia, y también la inyección de toxina botulínica. En el contexto de la toxina botulínica se utiliza para ciertos pacientes específicos que no van a que son pacientes muy ancianos, que no toleran los procedimientos quirúrgicos mayores, y por lo general tiene una duración máxima de 1 año como resultado. Bueno, en el contexto de este paciente, 83 años, cardiopatía hipertensiva, bueno, hipotiroidismo subclínico, que no, bueno, no importaba tanto en ese contexto, se decidió, junto con el servicio de gastroenterología, con una conducta endoscópica con dilatación con balón de acalasia. Este es el informe de esta endoscopía digestiva, en donde como el esófago se veía de calibre aumentado, para adelantar se procedió a la infiltración de contraste a nivel de la transición, y posteriormente la dilatación de la unión esófago-gástrica con balón de acalasia de 30 milímetros de diámetro, con un pequeño desgarro con sangrado autolimitado. Dejaron como observación a este paciente dejarlo con dieta líquida por 24 horas, luego progresar y hacerle una radiografía contrastada posterior a esto para ver el resultado de nuestro procedimiento. Este es el esofagograma postdilatación. En este contexto sí ya vemos, bueno, vemos un buen pasaje a nivel picofaringeo. Sí podemos ver algunas contracciones esofágicas aisladas, que son características de la acalasia tipo 3, pero el pasaje de contraste a través del esófago fue bueno y completo luego de 20 minutos de iniciada la devolución. Ok, hoy se cumplen 2 semanas de haberse realizado esa endoscopía, y en comunicación con el familiar y con el paciente propio, se vio una buena evolución. El paciente estuvo con dieta líquida los primeros 10 días, posteriormente a eso empezó con una dieta pastosa, estaba con puré, él refirió que estaba tragando, ya no tenía náuseas y se encontraba muy agradecido, sobre todo por ya no tener el dolor retroesternal que le aquejaba desde hace tanto tiempo. El paciente, cabe mencionar que está acompañado por un nutricionista, que es el que le va a ir progresando esta dieta progresivamente, y también estaban las indicaciones de acudir ante signos, síntomas de recidiva o de cualquier complicación a posterior.
Ese fue el caso presentado de acalasia tipo 3, resuelta de una manera quirúrgica. Endoscópica. De no manera... No. Gracias, Maxi. Bueno, mi pregunta es, en realidad al final dijiste hace 2 semanas. En estos casos en que se resuelve por endoscopía la acalasia, a las 2 semanas todavía hay un 60-90% de éxito, pero tendríamos que ver a los 6 meses, a los 1 año. A los 1 año es cuando realmente se sabe si funcionó o no. Otra cosa, fue una sesión, solamente una sesión endoscópica. O sea, ¿ustedes no planean volver a hacer, repetir la sesión endoscópica? Sí, el paciente tiene como indicación volver ante la presencia o no de síntomas de disfagia que podrían, pero él tiene como indicado tener un esofagograma contrastado de control en un tiempo a definir. Eso sí, es importante mencionar que no siempre funciona la primera. Mencionar que la dilatación con 30 milímetros es la menor que se hace. Tenemos 3 tipos de balones, 30, 35 y 40 milímetros, y que pacientes pueden necesitar varias dilataciones posteriores para esperar un resultado efectivo. Es importante mencionar que en este paciente específicamente, hasta ahora tenemos un buen resultado, pero como vos decís, doctora, debería sí tener un seguimiento posterior imagenológico programado, o bien si presenta algún signo o síntoma de recidiva de la enfermedad. Ok. Entonces no tienen pensado, o sea, no tienen programado dilataciones progresivas, fue una dilatación y ver según la evolución si en algún momento se vuelve a hacer. Sí, doctora. O sea, se planteó en cuánto tiempo, si vuelve a tener síntomas, pasaría al siguiente, digamos, tratamiento que sería quirúrgico o no. ¿O se planteó solamente endoscopía con el paciente? Esa conversación la tuvimos en la reunión clínica y se dijo que, bueno, en el contexto del paciente añoso se iba a intentar de buenas a primeras la dilatación. No se dijo cuántas veces, pero a mi parecer sí sería óptimo volver a probar una dilatación a posterior en caso de una recidiva y dejar la cirugía en caso de que esta no sea eficaz después de 3, 4, 5 dilataciones. Porque estuve leyendo y vi que hay pacientes que se han hecho hasta 8 dilataciones antes de considerar un abordaje quirúrgico, ¿verdad? En el contexto de un paciente con comorbilidades, paciente añoso. Sí, claro, pero es a lo que yo me refería, pero son dilataciones programadas, incluso progresivas, ¿verdad? O sea, eso es lo que quería tener en claro, cuál fue el planteo que ustedes hicieron. El planteo inicial fue, con esta dilatación, ver cómo funciona. Y Okay. En caso de signos o síntomas, una nueva dilatación, pero no así si es que el paciente no presenta complicaciones posteriores. Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo le citaron al paciente para un control con un esofagograma, una endoscopía? En 2 meses, doctora, aproximadamente, según me estuvo comentando el paciente. En 2 meses. Perfecto. Doctor Gustavo Machaín. Sí, muchas gracias, doctora. Brillante la presentación del doctor. Recalcar algunos puntos importantes. Primero, paciente de 83 años masculino, disfagia de 1 año. Y ahí está, factores sociales, culturales, económicos. Un paciente dejado a evolución con una disfagia de 1 año. Si fuese patología maligna, ustedes todos ya saben el resultado.
Lastimosamente en este país, el diagnóstico de cáncer esofágico avanzado o profundo, como llaman los japoneses, es la regla. Igual que el cáncer gástrico avanzado es la regla en este país. Y ese es el desafío principal que tenemos todos nosotros los médicos para llegar en fases más precoces y cambiar el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a la patología en sí, recordar, yo mucho tiempo fui fanático y me dediqué a la investigación del Chagas. Y con la doctora Calzamazo, con la doctora Russomando, nosotros llegamos a valorar, buscamos primero el parásito que nunca se había encontrado en la pieza de resecciones quirúrgicas, tanto en colon como en esófago, y nosotros hicimos una contribución inédita a nivel mundial, el reporte por primera vez en el mundo de parásitos de Trypanosoma cruzi aislados por reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, microscopía electrónica, y segundo, la parte anatomopatológica, destrucción masiva de las células mientéricas, plexo de Auerbach y Meiner, 0 a 0.5 células neuronales por milímetro cúbico. Ese es el concepto grande. Si no va a haber contracciones, no va a haber peristalsis si las células neuronales están, hay una ganglionosis pronunciada, manifiesta. Y está bien, a los 80 años uno se plantea mucho en la calidad de vida del paciente. Hay que ver la evolución del paciente. Y esa evolución hay que hacer un seguimiento clínico por la sintomatología del paciente. Recordar, ahí vimos el slide que bajó 10 a 20 kilogramos de peso y una albúmina 3.9. Yo soy un poco incrédulo en eso. Si bajó 20 kilos, 3.9 de albúmina, y que tal vez sería lo mejor hacer el dosaje de la prealbúmina en este paciente. Y tercero, comentar que el tratamiento está bien indicado en el sentido de que es una especie de control de daños, pero que va a estar supeditado a la evolución final del paciente para plantear luego una terapéutica diferente que para nosotros es la quirúrgica. Y ahí es la pregunta. Si ahora a los 83 años no nos animamos a hacer una cirugía a los 84 o 85 con ese estado cardiovascular, con ese estado general del paciente, tenemos limitantes, hay factores que nos limitan, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la gran pregunta que me hago, pero comparto, yo creo que va a mejorar la calidad de vida del paciente en su área esofágica, no va a ser resolutiva, también comparto que vamos a tener necesidad de hacer dilataciones progresivas en un corto lapso de tiempo, mediano plazo, 6 a 12 meses, va a requerir otras dilataciones endoscópicas. Y bueno, siempre aprendemos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor José López. Sí, me pareció muy interesante el caso que presentó el doctor Cáceres. Lo que me llamó la atención es que tenía un informe endoscópico en portugués y tenía nuestro endoscopista de referencia en el país, en su servicio. Él vino de Ciudad del Este, doctor. Él tenía unos estudios que había traído y que se había hecho en el Brasil, que no eran concluyentes, motivo por el cual le volvimos a hacer en nuestro servicio otro esofagograma, otra endoscopía y otra manometría esofágica con él. Sí, he visto. Y comentarle también, como poniendo también al comentario del doctor Gustavo Machaín, muy interesante. La calasia, como mencioné rápidamente, la calasia tipo 1 responde muy bien al tratamiento quirúrgico. La tipo 2 responde a ambos, según estuve leyendo en algunos artículos, pero la tipo 3 tiene una mala respuesta, según los artículos que estuve leyendo, tiene una mala respuesta tanto a las dilataciones endoscópicas como a la cariomiotomía
Heller con fundoplicatura posterior. Y creo que más que nada fue por eso que se decidió optar por el menos invasivo de buenas a primeras, considerando los resultados no tan buenos con cualquiera de los abordajes terapéuticos. Así lo entendí yo, al menos. Bueno, acá tengo dos preguntas del público que quiero compartir, o sea, comentarios en realidad. El primero dice, en la tipo 3 no hay panpresurización esofágica que hable el informe de manometría. Sería entonces una tipo 2, no 3, en conclusión. Y la del tipo 2 es la que mejor responde a cualquier tipo de tratamiento, sea endoscópico o quirúrgico. Sí, así mismo. Así, pero Creo acá, ¿por qué? O sea, él lo que cuestiona la persona que escribe esta pregunta es tipo 2, no tipo 3, porque no hay panpresurización esofágica. No sé si tenés ahí tu informe de manometría. Aquí tengo, pueden ver dentro de lo que sería la posición supina, punto 2, habla, dice contracciones prematuras del 100% de las exclusiones, con integral de contracción distal de 252 milímetros de mercurio, con presencia de presurización panesofágica en el 80% de los casos. Seguramente o me expresé mal, pero sí menciona la presencia de esa presurización. Ok. Bueno, la siguiente, pasa mal si el tercer. ¿Algo más que querés decir respecto a eso? No, nada más. Te iba a ir a esta clasificación. Aquí. Bueno, felicitar al doctor por la presentación y teniendo en cuenta el contexto del caso, la conducta terapéutica fue la mejor para el paciente, sabiendo que en todos los estudios esofágicos no tenía una hipertonía del esfínter esofágico inferior, la cual sí se beneficia con una cirugía. Ese es el siguiente comentario que tenemos. Doctor Bommel. Sí, aportar que yo le conozco al paciente, estuvo en nuestro puesto, le manejamos entre todos los médicos de planta y los residentes, y fue un caso complejo. Y sobre todo la utilización de la manometría de alta resolución, porque el informe que trajo, ese estudio que se hizo, y algunos mencionaron que estaba en portugués, porque se hizo en Foz de Iguazú, y tenemos la suerte de tenerle en el servicio de gastroenterología al doctor Ivieta, que siempre nos orienta, nos ayuda y siempre está muy predispuesto y quiero agradecerle por eso. Y él es el que le hizo la segunda manometría de alta resolución que permitió, primero que nada, poder clasificarle bien al paciente con esa nueva clasificación de Chicago que no, o sea, realmente para nosotros es algo medio nuevo, no todos conocemos, inclusive en algunos casos me di cuenta que se confunde, porque alguien dice acalasia tipo 3, pero me dan una acalasia tipo 3 por esa clasificación manométrica y no por el grado de dilatación del esófago, que a veces uno quiere pensar que grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, pensando en la dilatación del esófago. Y en este caso es una clasificación manométrica mucho más compleja, ¿verdad? Y que nos permite ofrecerle a los pacientes un mejor tratamiento. Y saber sobre todo que este tipo de tipo 3 manométrica no responde también a ningún tipo de tratamiento. Entonces, más allá con un paciente mayor de edad, ofrecerle algo menos invasivo y ver cómo resulta y ir progresando, porque una vez que uno, ¿qué le hacemos después? En un pacientes muy jóvenes, inclusive colegas, con acalasia, a los que se le somete a cirugía, una cardiomiotomía, y muy jóvenes, pacientes menores de 30 años, ¿qué le ofreces después? ¿Qué hay para ellos después si vuelven a recidivar, si empeoran la enfermedad? Sí, eso quería decir. Gracias. Gracias, doctor Bommel. Bueno, yo en el contexto del paciente, espectacular el caso, felicitarle y yo creo que es teniendo en cuenta, como se había mencionado, que tardó un año en consultar,
que probablemente no son pacientes que consulten, digamos, a tiempo. Entonces el seguimiento y no perderle al paciente para poder hacerle sus controles, creo que va a ayudar a que no vuelva a tener síntomas o no vuelva a producirse una, digamos, una estenosis o una alteración nuevamente de la deglución, una disfagia importante para controlar antes que eso suceda. Eso es, creo que teniendo en cuenta el contexto del paciente que ya es anciano también. Bueno, y felicitarles por el caso y por realmente por haber utilizado todos los recursos que están a mano y que a veces no queremos utilizar por seguir digamos, lo tradicional. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Doctora Andrada. Gracias, María Liz. Antes que todo el mundo se vaya, insistir nuevamente con el tema de presentar casos originales para nuestra revista. Segundo, agradecerle a todos los participantes, a los panelistas, expositores y a vos, María Liz, por la coordinación. Los 3 casos estuvieron muy interesantes. Agradecer a nuestros auspiciantes, a Bagó, a Codex, Albatros, Main. Y bueno, darle las gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos en el siguiente webinar que va a ser dentro de 15 días. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los panelistas, a los expositores, al público y a la Sociedad Paraguaya de Cirugía por haberme convocado para coordinar este webinar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, chao.